Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y mira, yo, independientemente de todas estas cosas que ha contado Isabel, es verdad que cuando vas a estos sitios te tienes que decir un poco quién eres o tal. Está bien hacerlo, pero a mí como me gusta presentarme es como una persona que, aun siendo psicóloga, cuidado, se las vio con temas de estos, de trastornos de los que vamos a hablar hoy, de frente, y que cayó en los infiernos. Y no me importa reconocerlo, y encima delante de una cámara. O sea, que es que, como soy una persona que pasó por ahí, además tengo formación académica, sé de lo que estoy hablando, y sé cómo salir, porque a mí no me avergüenza el decir que caí ahí, porque he conseguido salir, encontré la manera. Entonces, por eso es por lo que yo intento que los demás aprendan, ¿no? Por lo menos intentar, ¿no?, acompañarles y enseñarles de lo que yo aprendí. Entonces, así es como yo me presentaría, más que de otra manera, ¿no? Y con estas aclaraciones hechas, si os parece, vamos a ir empezando. La temática me la propuso Isabel cuando me invitó, ¿no? Me dice, mira, hemos detectado que este tema puede interesar, el de la salud mental, hemos pensado que sin salud mental no hay salud y a ver qué te parece. Y a mí me parece un tema muy interesante, por muchos motivos, ¿vale? El primero de ellos, antes de entrar ya de lleno en el tema, es porque todavía en el siglo XXI, en el año 2023, hay muchísimos mitos y tabúes y creencias falsas en torno a lo que es la salud mental, o ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Hay gente que todavía se avergüenza de pedir ayuda a este tipo de profesionales porque parece que si tienes algún problema de esta naturaleza es que estás loco. Estás loco. Y entonces, claro, nadie quiere que el vecino piense que tú estás loco. Y aquí os cuento una anécdota curiosa que me pasó a mí. Cuando yo empecé a trabajar como terapeuta hace ya 30 años de esto, en mi pueblo, mi ciudad natal, a mí me llamaba mucho la atención que solamente venían gente de los pueblos alrededor. Venían de Tarifa, de San Roque, y yo decía, qué tan mala soy yo, tan mala fama tendré yo, ¿no?, que los míos que me conocen no vienen. Un día, ya con el tiempo, me dio por preguntar a uno que tenía confianza y me dice, no señora, es que los que son de Tarifa vienen aquí, pero los de Algeciras son los que van a Tarifa, porque no queremos que cuando nos vean entrar en su consulta alguien vaya en plan cotilla a decir que estuvimos aquí. O sea, esto que os estoy contando de hace 30 años a día de hoy, yo sé que todavía pasa, os lo puedo asegurar. Pero también os digo, porque hay muchas creencias, pensamientos que no hemos revisado, cosas que no solemos hablar abiertamente, como vamos a hacer aquí hoy, y que nos tienen en ese mutismo, ¿no?, de no comentar. Entonces, por eso me parece una temática muy interesante, ¿no? Entonces, mira, para empezar ya a desgranarla en líneas generales, salud mental, sin salud mental no habría salud. Yo, si me lo permitís, voy a empezar por el final, por lo que es salud, por lo que entendemos por salud. Si nos hiciéramos esa pregunta a nosotros mismos, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué es la salud para mí? ¿Qué es lo que se nos vendría a la cabeza en primer lugar? A ver si alguna mano valiente que no se le entrecorte la voz atreve, y si no, yo os ayudo. ¿Qué es lo que a mí me viene a la cabeza o a la mayoría de nosotros cuando pensamos en la salud? ¿La salud qué es? La felicidad de la vida. Felicidad de la vida, podría ser una fórmula, pero es una con la que más nos identificamos. Ay, bien, ¿veis quién ha sido el que ha ganado el gallipunto? Allí al fondo hay un gallipunto para entregar después, al final. Efectivamente, normalmente decimos, yo estoy sano porque no estoy enfermo. No tengo ninguna patología, ninguna dolencia, y si afinamos más, y allí en el fondo está el lanzado, que han dado la diana, si afinamos más, seguramente pensaremos ninguna enfermedad física, que no me duela nada, que no tenga ningún órgano, que no, pero casi nunca pensamos en el tema emocional o psicológico. ¿A que no? ¿A que no? Bueno, pues esto suele ocurrir porque el ser humano tiende a identificarse solamente con su parte física, que es la que ve y la que toca, ¿vale? El cuerpo, somos todos, ¿no? Eso todo el mundo lo ve. Pero un ser humano son más dimensiones. Es un cuerpo, es una mente, que es de lo que vamos a hablar hoy, son también pensamientos, son también emociones, es también energía,
es incluso conciencia y, si me apuráis, hasta alma y espíritu. Fijaros lo que os digo. Todo eso es un ser humano. Y para que yo realmente tenga calidad de vida y salud integral, que ahora vamos a ver eso que es, todas esas dimensiones de mí mismo, la física, la mental, todas las que os he dicho antes, deberían de estar bien interrelacionadas entre sí y trabajar de una forma coordinada. Cuando esto no ocurre, es cuando efectivamente perdemos esa salud integral. ¿Y qué sería la salud integral? Aquí yo creo que va a haber otro gallipunto, porque esto vaya a saber. Mirad, la Organización Mundial de la Salud, que todo el mundo la conoce, ¿no? La OMS, todo el mundo, ¿no? ¿Le suena? De oída y de lo que no es de oídas, ¿no? De los últimos tiempos, ¿no? Que se ha hecho como imprescindible, ¿no? En los noticieros. Bueno, pues antes de que pasara todo eso, que todo el mundo la conociera, la Organización Mundial de la Salud definía este concepto como el estado, atentos aquí, de bienestar físico, mental y social del individuo. No solamente la mera ausencia de alguna dolencia o patología a otros niveles. ¿Vale? Esa es la definición que da. Entonces, para yo tener una salud integral, yo tengo que tener todas esas dimensiones bien coordinadas entre sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si yo solamente me identifico con mi cuerpo, pienso que la enfermedad es lo contrario de la salud y todo lo demás lo dejo fuera, imaginaros esto que meten, dimensión social. Cosa más rara, ¿no? Eso que tiene que ver con mi salud, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil darse cuenta, por los prejuicios que tenemos y porque no nos identificamos con esas dimensiones, de que realmente nuestra salud está en juego si no lo tenemos en cuenta. ¿Vale? A grandes líneas, para quitar mitos, porque también os digo, hay mucha gente que el que se atreve a hablar de estos temas los pervierte, como digo yo, y me explico mejor, en el sentido de que hay algunas patologías, algunos trastornos, algunas dolencias, que ya la gente empieza a normalizarlas y a incluirlas en su vocabulario como si fuera algo normal. Este tío es un narcisista, este es un no sé cuánto. Oye, y habría que ver desde el punto de vista psicológico si realmente esa persona tiene esos rasgos narcisistas, si no los tiene, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para poner las cosas en orden, os voy a poner por delante, en líneas muy generales, algunos de los trastornos más comunes que cualquier persona, que esa es otra, cualquier persona puede padecer. Porque el tema de tener un problema o una disfunción a nivel mental no es algo específico de un grupo colectivo. Le puede pasar a los niños, le puede pasar a los jóvenes, a los no tan jóvenes o incluso a los más mayores. Le puede pasar a las mujeres, le puede pasar a los hombres y le puede pasar a todo Cristo. ¿Vale? Solo hace falta que haya una predisposición y un detonante, algo que lo active. ¿Vale? Lo estoy diciendo ahora muy rápido, pero luego lo voy a ir retomando. Entonces, las patologías más comunes que hay, a ver si alguien tiene a un amigo de un amigo que le suene, que pueda andar perdido por esos jardines, porque luego decir yo tuve depresión cuesta un poquito, ¿no? Pero además un amigo, ¿no?, cuesta menos. Mirad, entre los grupos de trastornos, estos son muy conocidos y además en las últimas épocas más, están los llamados trastornos por ansiedad. Esa suena, ¿verdad? Esa también sabemos todo el mundo quién es, ¿no? La ansiedad, ¿no? Dentro de ese grupo hay dolencias, por ejemplo, como puede ser el estrés postraumático, los ataques de pánico o de ansiedad, como también se les llama. No sé si alguno de vosotros lo ha tenido, yo los he tenido y eso es horroroso, ¿verdad? Qué chungo eso. Porque es que parece, yo no sé a usted lo que, a mí me pareció primero que me iba a dar un infarto del corazón y luego que me estaba muriendo. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, en ese grupo de la ansiedad está estos ejemplos que os pongo. También os digo, y esto es muy importante antes de seguir avanzando, el ser humano, al ser un organismo vivo, no es estático, es cambiante, tiene ciclos. Eso quiere decir que a lo mejor yo un día estoy muy eufórico y animado porque he tenido un buen día y otro día me deprimo un poquito. El día que me he deprimido un poquito no quiere decir que yo tenga una patología mental. Para que yo la tenga, eso se tiene que enquistar, perpetuar en el tiempo y ya comerse todo mi tiempo y siempre estar mal. O sea, podemos permitirnos tener días de bajón, tener algunos días un poquito de ansiedad,
¿Vale? Yo porque yo ya soy, ¿no? Pero cuando yo empecé, por ejemplo, a hacer estas cosas, yo me ponía muy ansiosa cuando tenía que salir, me ponía nerviosa, es normal. Tú te habrás puesto nerviosa un poquito a lo mejor, ¿no? Que tú también estás acostumbrada. Sí, pero el miedo lo siento, y yo la ansiedad. Esas cosas son normales. Lo que no podría ser es que estemos a lo mejor nosotras, ¿no? En nuestra casa pelando papas para hacer puchero y estemos nerviosas y ansiosas. Eso es lo que ya no es normal, ¿vale? Eso también es muy importante matizarlo para entender lo que, o mejor dicho, hacerme yo mejor explicar, ¿no? De lo que voy a ir diciendo. Entonces, lo de la ansiedad lo tenemos ya todo el mundo más o menos claro, ¿no? Luego hay otro grupo de trastornos que serían los llamados trastornos del comportamiento, que este ya es más difícil de ver, ¿verdad? Por ejemplo, los trastornos, como ya decía, los TOC, los obsesos compulsivos, los trastornos alimentarios, porque es una, vamos a decir, decisión de la persona el comer o no comer, todo este tipo, el tomar, por ejemplo, cualquier sustancia adictiva, esos son trastornos del comportamiento. Esos también son muy habituales, ¿verdad? También los vemos, ¿no? Conocemos personas que los tienen, ¿a que sí? Quizás el TOC es menos conocido, el obseso compulsivo, pero personas con trastornos alimentarios, personas con adicciones, está también a la orden del día. Y es más, hay adicciones, y yo me incluyo, no me importa entonarme la culpa. Yo, por ejemplo, soy fumadora, es una droga social, pero no deja de ser una sustancia adictiva. Y os digo más, no solamente están las drogas en las sustancias adictivas, también una medicación mal prescrita o autoadministrada, de según qué manera, también crea adicción. Que eso también lo hablaremos ahora un poquito, si queréis, ¿vale? Porque eso hay que tener un cuidado con eso que es brutal, ¿eh? Entonces, otro grupo de trastornos, los trastornos de personalidad. Que aquí es donde yo digo que se han popularizado muchas cosas y es donde metemos a los psicópatas, los narcisistas, a los... ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo tengo muchas amigas que cuando no... divorciadas, como yo, que cuando no le ha ido bien la cosa con el maromo de turno ya era un narcisista seguro. Porque como no la vuelve a llamar, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que existen personas con esos patrones de personalidad que son muy específicos y, si me apuráis, bastante dañinos para las personas que les rodean, ¿no? Luego también hay otro grupo de trastornos, estoy hablando en genérico y los grupos así más conocidos, ¿vale? Los que se llaman afectivos. Afectivos son todos los que tienen que ver con el tema de las depresiones, los cambios de humor, las neurosis. La depresión también está muy popularizada, ¿verdad? A que conocemos muchas personas que dicen que están deprimidas, o por lo menos nos parece que están deprimidas, que están con el bajón de ánimo, y lo mismo que están con el bajón cuando es una distimia, ¿no? Cuando es bipolar, le pega un subidón que tú dices, madre mía, se lloraba por las esquinas y hoy está comprando como loca, contenta. ¿Conocéis personas así? Amigos de vuestros amigos, vaya, que no hace falta, ¿no? ¿A que las hay? ¿A que las hay? ¿Eh? Usted es una, ¿no? Por ejemplo. Yo también la tuve. Si es que yo he tenido esto, he tenido el premio completo, por eso os digo yo que no me quedo otra que empezar yo, siendo psicóloga, que es lo que... A estas alturas de mi vida ya no me avergüenza, pero que era para que me hubiera avergonzado, porque tienes los recursos, tienes los conocimientos y tal, y no eres inmune, ¿eh? No eres inmune, ya lo digo yo. A mí la vida me acorraló por sitios que os voy a contar yo ahora en los factores, que a ver quién se ha escapado aquí de esos sitios, que muy poca gente se va a escapar cuando lo veamos, y yo me derrumbé. O sea, es que eso, por eso digo que nadie es inmune, ¿eh? Ni el que tiene la formación de base, imaginaros, ¿no? Luego hay otro grupo de trastornos que también son muy curiosos, que son, vamos a decir, los trastornos que le llamamos orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánicos? Que yo tengo una predisposición hereditaria, biológica, ¿vale? O sea, por ejemplo, el Alzheimer, la esquizofrenia, todo lo que son las psicosis, las enfermedades así como más chunguillas, porque necesitan, chunguillas os digo en cuanto al tratamiento o la prescripción, ¿vale? Que normalmente una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, cuando se le detecta va a tener que estar medicada de por vida, ¿vale? No es una cosa puntual como puede ser a lo mejor una depresión, una ansiedad, por eso digo más chunguilla, no por otra historia, ¿vale? Todo tiene remedio en la psicología. Entonces, todo ese grupo serían las enfermedades orgánicas. ¿Conocéis casos de ese tipo? También, ¿verdad? Incluso a lo mejor personas que tienen el síndrome de Down, son personas que ya nacen con esa predisposición biológica. O sea, con eso quiero deciros que si lo analizamos desde el enfoque que estamos planteándonos, ya vemos que eso está a la orden del día. O sea, hay personas, muchísimas personas a nuestro alrededor, o nosotros mismos en determinados momentos, que tenemos algún problema o algún desbalance a nivel mental, simplemente con los ejemplos que yo he ido poniendo. ¿A que sí? Lo que todos conocemos, ¿no? ¿O no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más en plan genérico, porque a mí lo que me interesa es la segunda parte, que es la más productiva para mí, que es cómo me escapo de todo esto, ¿vale? Este es el planteamiento que os haría cualquier psicólogo, vamos a decir, de carrera, ¿no? Sin conocimientos holísticos complementarios. Vamos a ver los factores, ¿qué es lo que me predispone a mí a poder caer en alguna de estas tipologías y demás?
como antes al final, los riesgos biológicos, la predisposición biológica. Si yo, por ejemplo, tuve un padre esquizofrénico, pues yo en mis genes puede ser que sea portadora de esa enfermedad. Pero aquí aclaro, y mucho, que una predisposición hereditaria no es una sentencia que me asegure a mí que yo la vaya a tener, ¿vale? Simplemente es como una especie de aviso de decir, bueno, tienes la predisposición, obsérvate más. Igual que a lo mejor si tengo la predisposición a tener cáncer de mama porque mi madre la tuvo, me hago una mamografía, obsérvate un poquito más a ver cómo funciona tu psiquismo para que a la primera señal de que puede ser que la enfermedad se detone, te pongan en tratamiento y sea mejor para ti y para tu entorno, ¿vale? Entonces, por un lado, que lo traiga de serie, igual que el color del pelo, la nariz de mi abuela. Me tocó la depresión de mi tía abuela, ¿no? En ese caso. Luego hay otros factores que son muy interesantes, que son los que nosotros llamamos, que tienen que ver con alguna experiencia traumática que no hemos resuelto. ¿Acordáis que antes decía, hay un detonante siempre, algo que es lo que lo origina, ¿no? Pues las experiencias traumáticas, sobre todo cuando son en la temprana edad, es decir, cuando somos niños o muy jóvenes, eso normalmente nos marca de una manera que nos predispone, igual que si lo trajéramos en plan biológico, para que en nuestra edad adulta se manifieste alguna de estas alteraciones, ¿vale? Esto es así porque cuando somos niños o muy jóvenes no tenemos todavía la experiencia necesaria para poder lidiar con las experiencias negativas y las emociones que se vinculan a esa experiencia, ¿no? Eso es como que se queda grabado en el inconsciente y ya como que lo llevo, ¿no? Casos, por ejemplo, de niños que han crecido en un ambiente donde había malos tratos, donde había abuso, donde a lo mejor uno de los padres falleció mientras que los niños eran pequeños. Esas son heridas que quedan muy marcadas, ¿eh? Y además forjan incluso el carácter de las personas que están ahí, se repiten en la siguiente generación. Por eso muchas veces nosotros observamos que a lo mejor en una casa donde ha habido malos tratos, cuando el niño que fue maltratado crece, a su vez de adulto maltratará al que viene detrás. Es curiosísimo, pero se suele ver bastante, ¿eh? Se suele ver bastante. Entonces, esa predisposición de los traumas y demás también la tenemos todo el mundo. ¿Hay aquí en la sala, está muy fácil de preguntar, de responder, ¿hay aquí en la sala alguien que no haya tenido una experiencia traumática en su vida nunca? No veo manos levantadas, ¿no? No veo manos levantadas, ¿no? Entonces, este factor de riesgo, ya os digo, nos sobrevuela a todo el mundo por la cabeza. Ya cada uno lo podrá vivir de una manera, interpretar de una manera, sanarlo de otra forma, pero que ¿quién no ha tenido? Y sobre todo, porque ahora más o menos las cosas van cambiando, con la sociedad, la educación y demás, ya no se ven en las casas con los niños lo que se veía hace ciertos años, pero la época de nuestras abuelas, ¿no? Mejor que no lo pensemos. Es lo que ocurría a ese nivel, ¿no? Otros factores que me pueden a mí meter en un lío de esto, pues los que tienen que ver con mis malos hábitos y comportamientos. Si yo me alimento mal, si yo no hago ejercicio, porque no me apetece o no me gusta, si yo, por ejemplo, no duermo las horas que tengo que dormir, o tomo alimentos que son tóxicos para alguna de estas cosas que estamos aquí hablando, o si yo, por ejemplo, decido tener una adicción, todo ese tipo de cosas son factores de riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte, una cosa que hay que tener clara es que el cuerpo es un reflejo de la mente, es decir, está como muy vinculado. Y os pongo un ejemplo para explicarme mejor. Si yo tengo ansiedad, a los que nos ha dado el ataque de pánico, ¿no? Cuando nosotros tuvimos ansiedad, ¿qué es lo primero que nos notamos? El cuerpo, el corazón, entonces el cuerpo es un yonki, como digo yo, va detrás de la mente. Si la mente se asusta, se pone en guardia y tal, el cuerpo es el primero que te lo nota, el sudo, el no sé cuánto, que te desmaya, que tal. Entonces, si yo no cuido a mi cuerpo, como mi cuerpo es un espejo de mi mente, pues ya. Y si luego hago conductas que son inapropiadas, como por ejemplo el del consumo de sustancias que me pueden dañar mi sistema nervioso central, que es el que rige mi cerebro, que es donde vamos a decir la parte física de nuestra mente, con la que todo el mundo la identifica, pues va a haber un problema también a ese nivel. Aquí os cuento como anécdota también que cuando yo era universitaria, era a principios de los años 90, yo estudié en la Universidad de Granada, había un grupo de investigación en el doctorado que estaba ya como muy preocupado y acordado, hablo de los años 90, principios de los 90, porque en aquella época se habían puesto de moda las drogas de diseño. No sé si os acordáis, ¿no? Que toda esta movida que hubo, las típicas pastillas, tal. Entonces estaba observando que la juventud le había dado por consumir todas esas sustancias. Y ya en gente que se había pasado un poquito, ¿no? Que no había crecido lo suficiente, ya les estaban dando
demencias, Alzheimer, se fundieron el cerebro. Y entonces era una preocupación porque decían, si la sociedad sigue así, toda esta gente, cuando tengan a lo mejor 30, 40 años, es que van a estar todos seniles, todos dementes, todos con problemas. ¿Qué va a hacer el sistema sanitario porque son enfermos que mentalmente no están bien, pero mientras que el corazón esté bien, los pulmones estén bien y todas estas cosas, están vivos, vivitos y coleando? Y el sistema le preocupaba mucho a ver cómo iba a poder. ¿Cómo han evolucionado las estadísticas? Sinceramente no lo sé, porque ya luego yo me salí de la parte sanitaria, la oficial, y no sé, pero sí que es verdad que se ven a muchas personas muy jóvenes que tienen muchas cosas ya, que dan pistas de que en esa época la cosa no fue bien, ¿vale? Más factores de riesgo que puedo yo tener para tener una, vamos a decir, predisposición, ¿no?, al tema este. Os voy a decir uno que es muy curioso. Muy curioso. Bueno, voy a decir los 3 más curiosos, lo que la gente no se espera. Pero eso es la explicación de por qué estamos viviendo todo el mundo lo que estamos viviendo últimamente, ¿eh? Uno de ellos es la falta de objetivos y de planificación en mi vida. ¿Cómo queda ahí? Mira, hasta la uña pongo yo aquí. ¿Cómo se queda uno a cuadro? Es que tendrá que ver el objetivo y la planificación. ¿Qué me está contando a mí esta señora? ¿Qué dice? Bueno, pues yo os lo cuento. Explicación o ejemplo que lo ilustra. ¿Vosotros no habéis visto que la mayor parte de las personas que se jubilan se deprimen? Porque ya no tienen planificación y ya no tienen un objetivo, ya no tienen un para qué, ni un por qué, ni un propósito vital, ni se sienten útiles, ni se sienten valiosas, ni se le ven un sentido a su vida, ni a su existencia, y están aburridas. Se queda, ¿lo veis? Y lo mismo que con los objetivos, la planificación. Puede ser que yo a lo mejor no me haya jubilado, puede ser que yo me haya quedado en paro, imaginaros. Y ahora yo que estaba acostumbrada a estar todo el día en la calle, ahora de buena prima en mi casa metida, como cuando nos confinaron. ¿Os acordáis qué horror? Para la mayoría, yo me lo pasé pipa. Pero, ¿os acordáis qué horror? Aquello, la gente lo vio muy mal, ¿no? Todos allí metidos. Si tú hubieras tenido una planificación, tú dices, bueno, mira, a lo mejor no puedo salir a trabajar, pero me puedo dedicar. Yo, ¿sabéis? Os cuento, y esto es verídico, ¿eh? Una de las cosas que yo aprendí a hacer, conserva de embutido, lo hemos embuchado, empecé a hacer yo. Tenía yo curiosidad, que había visto a mi abuela hacer lo que le salía muy rico, digo, tengo tiempo, lo voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces, si yo no tengo un para qué, un propósito, un objetivo, una disciplina, un guión, un sitio hacia el que yo dirigirme y sentirme de verdad útil, que aporto algo para mí, para el entorno, es muy fácil que caiga en esto. Es muy fácil que caiga en esto. Y ojo aquí, voy a adelantar un poco de la segunda parte, que a la mayor parte de la, vamos a decir, fémina, y esto no entra dentro de las corrientes de igualdad, ni no tiene nada que ver, ¿vale? A la mayor parte de las mujeres, yo no sé a vosotras, yo este viernes cumplo 51 años. O sea que yo ya peino cana, me echo tinte, pero peino cana. Entonces a mí en mi generación me educaron para buscar un marido, para tener unos hijos con ese marido, tener una familia y por supuesto estar al servicio del marido, de los hijos, y luego cuando ya los niños fueran más grandes, cuidar a mis padres, que se pondrían malos. Pero yo la última, yo si quería trabajar, no, porque trabajo en la casa. Si querías estudiar, ¿tú por qué? Si fueras un hombre que tuvieras que mantener a tu familia, vale, pero siendo una mujer, tú buscas un marido bueno, que tenga un buen trabajo, ¿no? Tus sueños, es que ya desde pequeñitas nos lo castraron, nos lo castraron, a la mayoría, ¿sí o no? No os ve nadie, no os ve nadie. Con que hagáis así con la cabecilla nada más sin que se os escucha, ¿es verdad o no? Y cuanto más mayores, me voy a permitir la licencia, ¿vale? Que soy un poquito más mayores, ¿a qué es verdad? ¿A qué es verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a mí me han acostumbrado a eso, luego salimos algunas rebeldes, como hice yo, que me busqué una beca privada para estudiar yo decía que no, a mí no me casaban, al final me casé, y ahí me cayó todo el 20 en lo alto, porque todas esas creencias que yo no revisé las llevaba estaba condicionada a creerme que eso era cierto, ¿no? Aunque yo me rebelé, pero a que en su generación era muy difícil rebelarse. Hay que hacer lo que papá dijera o mamá. Y luego el marido. Se va el marido, te quedas sola, los padres y después el marido. Ahí. Aquí te va a hijo no le va a calentar la cabeza. Efectivamente. Te lo tienes que comer tú sola. Eso es. Como yo soy una de ellas. Sí. Digo, ¿cómo les caliento yo la cabeza a mi hijo? Mis torturas no se las voy a decir a ellos.
ni al otro, pues me lo trago yo sola. Me encierro en mi casa y digo, bueno, pues a lo que yo quiera. ¿Cómo le digo a esto? Eso es. Y si no le importa, ¿cómo se llama usted, señora? Rosa. Porque no la van a ver esto ni la ver los que están detrás. Rosa es guapísima, ¿eh? ¿Dónde la veis? La señora, yo no sé la edad que usted tiene, pero es guapísima usted, ¿eh? Muy guapa, en serio, muy guapa. Me metí en los 80. Madre de Dios, o sea, es guapa y se conserva estupendamente, ¿eh? Ya os lo digo yo que la estoy viendo de frente, es guapísima. Pues mire, Rosa, si a usted no le importa, que le he visto que no le importaba hablar, a pesar de que me está ratificando de que esto es así en muchas ocasiones, ¿usted en su caso diría que eso lo ha colocado en una situación en la que ya dice uno, bueno, yo para qué estoy aquí entonces? Porque ya no tengo nada que hacer. Pues sí, es difícil encontrar la ilusión, ¿verdad? En mi interior, pues, me quiero subir. Se sube, ¿no? Se sube. Ahí. Me quiero subir para arriba y no calentaré la cabeza a nadie. Ahí. Yo en mi casa digo, bueno, pues ya estamos invitados por un lado. Ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos. Aquí le caliento la cabeza. A los santos nadie colgado y digo, vosotros sabéis lo que estoy hablando. Yo nunca no estoy. No, para nada. Gracias a Dios. Para nada. Mi aguja de gancho, yo creo que es la que me tiene a mí. Eso que está diciendo Rosa también es muy importante, ¿eh? También es importante, porque ya os digo, vamos a decir el remedio antes de que llegue el final, pero... Y he trabajado mucho, ¿no? Como la primera. Ay, no habrá podido parar de trabajar, claro. Yo he ido a la aceituna. Madre mía. Le he dado la vuelta a la oliva en cada rodilla. Y en punta. Moviéndose, ¿no? Ahí va. Me he cargado muchos sacos, ¿no? Es por lo que estoy diciendo, no es por echarle flores. No, pero que es la verdad. Es que estoy diciendo la verdad. Exactamente. Y yo he estado con mi familia. Si me han necesitado, he ido. Yo tengo mis padres, mi madre, mi familia. Luego he tenido mi marido 5 años malos. También, ¿no? Todos los días en esos coches, para arriba, para abajo, sola. Porque yo decía, mi hijo está trabajando. Yo mi hijo no lo puedo acarrear a mí. Iban a ver a su padre y yo decía, venga, ver. Una cosa muy importante a colación de lo que Rosa está diciendo es no quedarse en que me pueda la situación. Ella, por ejemplo, decía, mi ganchillo está siendo... Todos esos sueños o esas cosas que nos negaron por el modelo de educación que nos dieron, cuando ya va saliendo uno de ahí hay que recuperarlo, lo que sea. Puede ser el ganchillo, puede ser cuidar de mi nieto, puede ser escribir un libro, puede hacer los viajes que no pude hacer, pero hay que moverse, ¿eh? Mi hijo, particularmente mi José, ese me organizaba los viajes. Mamá, que un viaje para arriba, y me echaba. Y mi Antonio le hablaba a otro lugar. Pero yo sola, he tenido que tirar para arriba, porque me dice, mamá, vente a mi casa. No. Continuamos, es que ha dicho una palabra muy importante, Rosa, ha dicho yo sola. ¿Os acordáis que antes os he dicho, hay 3 factores que son los que más os van a sorprender? Este de no tener planes y tal. Otro es la soledad. La soledad. Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser sociable. Crea vínculos emocionales, afectivos, colaboradores o como queráis llamarlo, con las personas de su entorno. Entonces, personas que no cuentan con esa red de apoyo emocional, vamos a llamarle porque no tengan pareja, porque no tengan familia, porque no tengan compañeros de trabajo, lo que sea, esas personas se van a sentir muy solas. Si esas personas no han fabricado un yo fuerte y potente, capaz de ser independiente y no tener que depender tanto de esos vínculos, esas personas normalmente tienen una predisposición alta a hundirse también, ¿vale? Esa es la razón de por lo que existen tantos centros, por ejemplo, de atención al mayor, que creo que aquí tenéis algunos, ¿no?, que colaboráis, o de discapacitados y tal y cual, pero yo me refería más al rol de los mayores, que son los que normalmente suelen quedarse más solos, ¿no? Porque ya la vida la hacen sus hijos por su parte, cada uno va, y es como que te quedas aislado del mundo, ¿no? Entonces, funciona aquí muy bien también, ¿no? Sí, me dijisteis. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Luego hay otro que ya, yo no sé si nos vamos a echar a reír o nos vamos a echar a llorar, ¿vale? Yo creo que nos vamos a echar a reír, ¿vale? Por como somos los españoles. Y este es el último, ¿vale? Antes de entrar ya en la segunda parte, que es la que me interesa a mí de verdad. Factores que tienen que ver con nuestra situación sociolaboral. ¿Vale? Sociolaboral, cómo anda la economía, cómo anda, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo cada vez que voy a hacer la cesta de la compra, ¿qué hacemos? ¿Nos reímos o lloramos? O lloramos, ¿no? Entonces, en este grupo, personas que, por ejemplo, tengan un trabajo que no les guste,
no lo encuentren, no tengan recursos económicos, ¿no? Porque tal como se está poniendo el patio últimamente es que ya de verdad que dice uno, ¿podré pagar la luz a final de mes? O la hipoteca o el no sé qué. Entonces, todas estas cosas que crean estrés y ansiedad ante un futuro incierto también son factores, vamos a decir, que predisponen, ¿no? Entonces, ¿por qué en los últimos tiempos, aunque no queramos reconocerlo, y os lo digo yo, que a mí se me ha multiplicado el trabajo por 20.000 desde que empezó toda la historia esta del bichito coronado, la cepa coronada como llamo yo, para que no me quiten el vídeo de internet, ¿sabes? Porque no se puede mencionar por su nombre, pues, ¿por qué se nos han multiplicado estos malestares y todas estas historias? Porque socialmente nos aislaron. La distancia social es equivalente a distancia emocional. Si es que ya la gente desconfiaba los unos de los otros, es que los familiares en Navidad se pedían los PCR, ¿lo acordáis? Para ir a comer, que yo no digo que esté bien o esté mal, pero que eso lo teníamos en el inconsciente, es decir, enemigo, le ibas a dar 2 besos a alguien y decían que no. Yo, por ejemplo, soy mucho de dar abrazos a las personas que quiero y soy así de cariñosa, y cuando ya nos abrieron y yo le iba a dar un abrazo a alguien, es que de verdad que me hacían así, me hacían así. Hemos perdido la empatía, hemos perdido un montón de cosas. Entonces, claro, el miedo, ¿vale? Que ahora vamos a hablar también de él. Se nos junta la distancia emocional, nos separan, nos aíslan, uno de los factores que he dicho que es importante, ¿vale? Nos encierran y nos quitan todas nuestras rutinas, que no podíamos ir ni a trabajar, no tengo ni planificación ni objetivo, y encima vivimos la incertidumbre, porque no sé cuánto va a durar esto. Me dijeron que va a ser para 15 días, llevo aquí 5 meses, y esto alargándose, ¿veis? Entonces, la gente ya empieza por ahí a carcomerse, y claro, eso fue un caldo de cultivo que a nivel socioeconómico y laboral, la pelota pasó de lo sanitario a lo económico, y el que no perdió el trabajo, perdió la casa, el que no perdió la salud, el que no perdió tal, y así está todo el mundo. Entonces, por eso es por lo que la mayor parte de las personas en los últimos años notan una sensación de vacío, de desasosiego, de malestar, que no saben ponerle nombre, también os lo digo. Ahora vamos a enlazarlo con la segunda parte, ¿no? Tampoco saben ponerle nombre, pero así es como está la mayor parte de la población. ¿Lo quieren reconocer o no? ¿Vosotros no habéis notado a la gente como menos alegre? Y no habéis notado, y esto lo digo yo por la parte que me toca a mí, porque yo soy muy payasa, yo creo que ya más o menos lo vais viendo, ¿no? Bromeo mucho, voy. Como vean a una persona que todavía sonría, que esté con las bromas y tal, es que van como lobos los demás por ella, ¿eh? Porque hay que estar mal. Hay que estar mal. ¿Tú qué haces riéndote al precio que está el aceite de oliva? Yo no me río, pero también elige uno si quiere estar uno amargado, ¿no? Depende de mí, ¿puedo hacer yo algo? ¿Soy yo el que fija los precios? No, entonces, ¿lo veis? Entonces, ¿no habéis notado eso? Que está la gente más apagada, con menos ganas, Esto tiene que ver también con muchos mecanismos psicológicos, ¿eh? Porque la mente es a lo que se acostumbra. Un mecanismo que se llama inercia, que tiene que ver mucho con lo que es el hábito. Un hábito mínimo 21 días para que se instaure, ¿vale? Entonces, a mí me tienen más de 21 días sentados en el sillón sin moverme de mi casa, y estuvimos más de 21 días. Bastante más de 21 días. Cuando me dicen, salga usted a la calle, que no hay peligro, venga, y sin mascarilla y todo, yo me quedo por la propia inercia y el miedo y todo esto que estamos hablando, sentado allí, y de allí no me muevo. Y encima el que sea de salir lo critico, porque es un inconsciente. ¿Qué veis? ¿Cómo se va a acabar esto? Si es que hay gente que sale cuando le dicen que salga, no se queda aquí asustada. ¿Veis lo que es el ser humano? ¿Veis lo que es el ser humano? Entonces, esa es la razón por la que muchas personas de verdad se están encontrando mal en los últimos tiempos. Antes de que nos ocurriera este detonante tan, vamos a decir, gore, todos estos factores combinados entre sí ya daban problemas, ¿no? Pero si encima nos llega una hecatombe de esta, pues imaginaros cómo se nos ha puesto el patio. ¿Vale? A colación de esto, la persona que quiera salir de un lío de esto tiene que buscar, vamos a decir, recursos, si no ayuda, ¿eh? Y es muy importante que tenga en cuenta que la ayuda y los recursos son multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende solamente de un profesional. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para hacerme entender. Además, a mí me pasa, a mí hay gente que viene con el tratamiento puesto de un psiquiatra porque tienen una dolencia, vamos a decir, biológica, que necesita esa prescripción, pero luego quieren trabajar algo del comportamiento, ¿vale? Si yo, por ejemplo, mi problema es del social laboral, el detonante, porque me he quedado sin trabajo, vale que vayas al psicólogo para que él te ponga la mente en orden, para que tú te sientas bien, pero si te vas a un orientador laboral que te ayude a mejorar el currículum y a saber dónde echarlo, que también. ¿Veis por dónde voy? Con lo de multidisciplinar, ¿eh?
Y ahora vamos a la verdad, a la segunda parte que para mí es la más importante. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Estáis aburriendo? ¿Conocéis algún amigo de algún amigo que le suene? ¿No? ¿El tema? ¿Tenéis algún amigo de algún amigo que este tema le suene? Y sin amigos, ¿no? Y sin amigos. Bueno, mira, lo más importante, mira, antes os decía, esto es lo que os contaría cualquier compañero mío de la carrera, ¿vale? Cuando le proponen este tema. Yo he llegado y lo he contado. Pero ahora voy a contar yo lo que, bajo mi humilde punto de vista, mis 30 años de experiencia y mi formación complementaria, me he dado cuenta yo, con los años. Más sencillo el tema. Si tú quieres estar con una salud integral y a nivel mental estás fino como un reloj, o sea, un reloj suizo, tú tienes que estar muy pendiente de tus pensamientos, y al decir pensamientos, digo también, que es sinónimo para mí, de cuáles son tus sistemas de creencias, cómo te educaron, qué te hicieron a ti creer que eres tú, y ahora voy a profundizar más en eso, revisarlo y vaciarlo, lo que no me sirva. Ahora te lo explico, Si esto aquí vamos, este es el spoiler, o sea, el spoiler no, el tráiler, este es el tráiler, ¿vale? Este es el tráiler. Necesitamos... Ahora voy a explicar. Ahora lo voy a explicar, ¿vale? Este es como, ya te digo, el tráiler, ¿vale? Pensamiento, sistema de creencia. Primero, a ver qué de verdad es lo que tengo yo en mi cabeza. No lo que me cuento que tengo, que esa otra. Lo que tengo de verdad. Que para empezar tenemos una media de 85.000 pensamientos al día. Imaginaros para poner orden ahí. Todos, casi todos, ¿eh? Porque ahora cuando explique yo eso, cuando pasemos al capítulo 1 ya veréis por qué casi siempre es malo, ¿no? Entonces, primero pensamientos y creencias, empezamos por ahí, y luego la parte más compleja, emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Que si ya es difícil, ¿sabes lo que está uno pensando? ¿Sabes lo que está uno sintiendo? Cuando no nos educan en las emociones y en los sentimientos, porque eso es de blandengue, eso es de... eso no, ¿sabes? Hay que ser racional, lógico, metódico, todo con la mente, el corazón no, eso es malo, eso es de débiles, ¿eh? Esas creencias las habréis escuchado, a mí me han educado así, ¿a que sí? Y bueno, y a las mujeres todavía nos permiten llorar, hacer sensiblona, pero los caballeros que hay en la sala... Mire, voy a aquel señor que se ríe al fondo, como un... no vamos a decir el nombre. Usted simplemente haga así con la cabecita si no le importa colaborar. Si a usted le veía a su abuela o su madre de llorar porque sabía tal, no podría ser que le dijeran, que a lo mejor eran unas benditas las dos y no lo hacían, que eso no es de hombres porque eso lo hacen las mujeres, que eso es de blando. En su caso no, vaya por Dios, vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Hay aquí alguien, algún caballero que haya escuchado esas cosas o alguna señora que se lo haya dicho a su hijo? Claro. Usted es afortunado, caballero, en la vida. Es afortunado, que no le hayan dicho, porque es verdad que normalmente ese tipo de creencias suelen estar por ahí, ¿vale? Suelen estar por ahí. Entonces, saber muy bien el tema de las emociones, eso cómo lo pongo yo en orden, porque no nos enseñan ni a nombrarlas. Pensamientos más o menos sabemos lo que tenemos en la cabeza, porque todo el mundo sabe leer y hablar, ¿no? Entonces más o menos yo puedo decir con palabras algo, pero ¿cómo le pongo yo palabras a lo que estoy sintiendo? Si eso no me han enseñado, ¿vale? Vamos con el primer grupo, para la señora que dice, ¿y cómo se hace? El famoso cómo de todas las actividades estas, ¿no? Que es a lo que venimos, el cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? Mira, la mente... Simplificándolo mucho, mucho. Los sistemas de creencias se agrupan en 4 posiciones de la mente. 4 grupos de creencias limitantes. Y atento aquí que está la clave, Los famosos no puedo, no tengo, no sé y no debo. ¿Alguien a lo largo del día utiliza alguno de esos 4 verbos cuando le proponen algo? No puedo, no tengo, no sé y no debo. ¿Os suenan? Esos son 4 grupos de creencias, 4 paquetes de creencias inducidos desde lo social, desde lo externo. La que tiene depresiones y la que no tiene depresiones. ¿Cómo, perdona? Eso lo dice la Todo. Todo, pero es que yo te digo, si es que aquí estamos todos metidos en el mismo barco, si es que de aquí, o sea, la depresión es una alteración de las que podían darse, pero ¿y todas las que he dicho al principio? Incluso que no me diagnostiquen que yo me sienta así,
y que yo esté transitando y utilice. Estamos hablando de creencias ahora, no de patologías, ¿vale? O de alteraciones. Entonces, mira, una de las cosas que yo le digo, por ejemplo, a la gente que viene conmigo a consulta, es que dentro de sus posibilidades que graben el contenido en audio de la sesión para que luego ellos se escuchen. Cuando yo les pregunto algo, hablamos y tal, que ellos se den cuenta de la cantidad de veces que dicen no puedo, no tengo, no sé, tal. Entonces, eso son todo lo que lleva el no delante, y sobre todo esos 4 verbos que son muy peligrosos, son creencias limitantes. Me hacen creer a mí que yo no voy a salir del lío en el que esté metido, precisamente por lo que hemos dicho antes, porque no tengo, porque no sé, porque no debo, porque no puedo. Ahí vamos, ahí es donde íbamos ahora, ahí es donde íbamos ahora. La mente es muy cuca, la mente es muy cuca. Exactamente, exactamente. La mente es muy cuca. Cuando tú te pones, cuando tú te pones a trabajar esto, cuando tú te pones a trabajar esto, la mente se pone en guardia. Y sabéis una cosa que hace, como muy bien dice la señora del fondo, pone excusas, justifica. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De que este ejemplo, a lo mejor tenéis también algún amigo de un amigo, ¿eh? Imaginaros que os llama vuestra amiga, la que sea, para salir a tomar un café y no tenéis ganas, hablando en plata, no tenéis ganas de cambiaros, de salir, o no os encontráis animadas para hacerlo, y os llaman, oye, ¿te vienes, Pepita, a tomar tal? Es que no puedo, vamos al verbo, no puedo porque me tengo que quedar con mis nietos. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.